Este es el tercer video en la parte en la cual vamos allá a ver con lo que es el detalle. En lo que es el detalle tenemos dos claves foráneas, relaciones de dos tablas, de la tabla estudiante y libros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una estructura maestro detalle para lo que sería el ID del préstamo. En el préstamo, ¿qué tenemos? En el préstamo tenemos la fecha de entrada y la fecha de salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una pequeña lista al momento que vamos a listar a hacer la búsqueda de un estudiante para que nos muestre lo que sería nos muestre el estudiante que hizo el préstamo, y al momento de seleccionar hacer la búsqueda de ese estudiante nos va a salir la fecha de entrada y salida que hizo este estudiante. Y en lo que es el libro, pues vamos a hacer la búsqueda del libro con lo que es el autor del libro. Entonces, en esta no vamos a utilizar combo box, o tal vez lo utilicemos algún combo box para lo que sería lo que serían los ID, tal vez, o utilizamos la estructura maestro detalle. En lo que es el préstamo, pues vamos a listar, vemos cómo lo hacemos para ver si listamos en un combo box lo que serían las fechas de esto, la fecha o el estudiante, o lo hacemos solamente con tipo de búsqueda sin necesidad de hacerlo con combo box. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces aquí en esta estructura pues ya debemos haber creado nuestra clase de detalle compra, que solamente lo que nos va a que tenemos aquí pues son, bueno, este no es el de acá abajo, detalle préstamo. Aquí entonces tenemos los ID, el préstamo y el libro. Entonces aquí tenemos los campos que tenemos acá, que sería el ID, el préstamo y el libro. Entonces eso es de referencia, como son claves foráneas, pues se dan de entera. Entonces ya las tenemos encapsuladas. Ahora, como no vamos a hacer lista en lo que sería combo box, pero también necesitamos algo adicional. ¿Qué es lo que necesitamos? En un anterior proyecto que tengo acá, déjame revisar, tengo esta parte de aquí de la obtención, tengo un método sobre escribir para lo que es la fecha. Entonces esto vamos a utilizar para que al momento que busquemos, busquemos los datos del préstamo. Por ejemplo, vamos a buscar al estudiante, nos debe traer como dato estos campos de aquí, nos debe traer la fecha. Entonces debe traernos la fecha de entrada y la fecha de salida. Entonces eso vamos a hacer. Como también tenemos en el producto, creo que también tenemos un método para... Bueno, entonces eso vamos a utilizar. Si queremos utilizamos ese campo, o si no utilizamos otro. Pero no, esta vez no lo vamos a utilizar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Producto, vamos a ver qué producto ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a la clase de consulta de detalle préstamo. Voy a poner los archivos para que los pasen a realizar por la copia y pega del código. Entonces voy a cerrar esto y lo de acá para establecer los otros datos. Voy a cerrar esto y voy a crear los archivos. Ya, entonces aquí ya tengo el archivo. Entonces aquí tengo las librerías que vamos a utilizar, pues las copiamos y las pegamos. Ahora bien, vamos a copiar desde aquí todo esto hasta
la parte de todo hasta aquí y pegamos. Ahora comenzamos a hacer el correspondiente reemplazo, pero antes, sí, esto de aquí estaría bien. Bueno, entonces vamos a hacer el correspondiente cambio. Entonces aquí, como les dije anteriormente, pues ya sabemos que tenemos que poner el stem y el llamado a nuestra clase conexión, donde tenemos nuestra conexión, para que se solucione este pequeño error aquí. Listo. Entonces ahora cambiar, hacer el mismo correspondiente reemplazo, reemplazar, y aquí vamos a reemplazar por CLS detalle préstamo. Entonces ahí, y obtenemos acá. Listo. Reemplazamos en todo. Ahora reemplazar este que dice consulta detalle, reemplazar, a ver, reemplazamos esto por reemplazamos por todo. Listo. Ahora hay que poner los campos de nuestra tabla. Nuestra tabla se llama detalle-préstamo. Entonces ese mismo dato vamos a colocar. Vamos a ver, esperemos explicarlo un momento. Ya, entonces aquí detalle-préstamo que tengo. Préstamo. Entonces en la parte aquí detalle-préstamo. Y aquí tenemos los campos que vamos a utilizar. El segundo, que sería la clave foránea, serían nomás dos campos. Primera clave foránea y la segunda clave foránea. En ese orden. Listo. Entonces aquí solamente son dos, dejamos dos. Entonces aquí el primero es get préstamo. Y el segundo es get libro. Este es más corto porque solamente tiene un detalle, pues solamente vamos solamente a utilizar pocas cosas. Entonces lo mismo sería que debemos colocar acá en lo que es la actualización, aquí detalle y de préstamo por cantidad, esto por esto. Entonces lo que no necesitamos, pues sabemos que debemos eliminarlo, y al final de la edición pues ya sabemos que debemos colocar este campo de aquí. Y de _préstamo, _detalle. Entonces aquí sabemos que el primero es get préstamo, el segundo es get libro, el último, este nos sobra, entonces aquí tenemos el ID, que sería la posición número 3. Listo. Entonces ahora vamos por eliminar. Ya sabemos que debemos hacer esos cambios. Ahora necesitamos el ID préstamo detalle, que lo vamos a colocar aquí y listo. Entonces aquí ya tenemos todo esto listo. Tenemos todo esto listo aquí. Entonces ahora para la consulta, los datos que vamos a mostrar en nuestra tabla. Entonces, los datos que vamos a mostrar en nuestra tabla serían todos los datos de nuestra tabla de detalle préstamo. Necesitamos el ID para que nos muestre. También nos va a mostrar el ID del préstamo. También, si ustedes desean, pueden hacer una consulta personalizada, ya que los campos están relacionados, para acceder a alguna de esas funciones. Entonces, continuando, ID del libro. Y el último que nos sobra, pues lo borramos. Entonces aquí set préstamo y aquí es set libro. Entonces aquí ya tenemos nuestra consulta. Ahora acá, en esta parte de aquí. Entonces, como vamos a buscar por un producto, entonces nuestro parámetro de búsqueda por este producto va a ser CLS. Lo que vamos a buscar, vamos a poner primero que vamos a buscar por el préstamo. Entonces aquí también sería préstamo
préstamo y préstamo. Entonces buscar, aquí préstamo. Entonces aquí como vamos a buscar de la tabla préstamo, vamos a ver qué obtenemos de esa tabla préstamo. Entonces vamos a poner aquí préstamo. Entonces voy a elegir qué campo voy a buscar de mi tabla préstamo. Entonces de mi tabla préstamo voy a ingresar el ID del estudiante. Entonces voy a hacer un pequeño inner join de la consulta. Entonces voy a hacer unas pequeñas concatenaciones. Voy a hacer mi prueba acá en la SQL. Voy a hacer una prueba para que el código funcione para la cuestión de la búsqueda, o sea de lo que vaya a mostrarme. Entonces voy a utilizar si solamente le digo que me haga una búsqueda en cuanto el código del préstamo sea 1, bueno, le voy a dar en continuar. Me encontró, a ver, me consulta si inserto un préstamo. A ver, préstamo aquí ya tengo campos. El ID del préstamo es 1, entonces voy a hacer esa consulta, esta tabla. La tarifa from, donde código sale columnas ID préstamo sea igual 1. Vamos a ver si no funciona. Continuar. O sea, ahí nos consultó el primero, Entonces ahora yo quiero que me muestre por ¿cómo que se llama? Entonces aquí voy a hacer una consulta personal. O sea, entonces préstamo, voy a ponerle que se va a identificar como P y estudiante se va a identificar como E. Entonces me va a consultar P punto, que sería el ID _ préstamo, coma, el E punto nombre, lo que sí es nombre, y el resto de lo que sería E punto, sería P punto, fecha _ salida, P punto, fecha _ entrada, y que más esa consulta donde lo que voy a buscar yo, donde a ver, como voy a buscar, aquí estoy buscando por el serial código, entonces el ID a ver, voy a ponerle P punto ID préstamo sea igual a 1 y establecer que P punto y de _ estudiante sea igual a E punto el campo que tengo acá creo que es el ID. Vamos a ver, ID estudiante, ID _ estudiante. Entonces voy a copiarme este código porque creo que aquí no se mantiene. Vamos a ver si me hace esa consulta correctamente. Entonces, a ver, aquí tuvo una falla. Fecha de salida desconocida, me dice. A ver, fecha, aquí no le puse fecha, sino feja, así le puse. Comí la C.
Entonces aquí me hice la consulta. Entonces esta consulta voy a hacer esa muestra. Entonces necesito este tipo de consulta voy a mostrar. Entonces el ID préstamo de nombre y fecha de salida. Entonces ahora cambiando la consulta, comprando la consulta, puedo establecer que punto punto nombre sea igual, creo que aquí para esto son comillas simples, el nombre sea igual a Luis, en lo que voy a hacer la búsqueda. Entonces si esto funciona, si esto me funciona, aquí pueden ver, pero aquí me hizo una consulta doble porque he tenido dos datos dobles con Luis. Entonces es recomendable para este tipo de consulta es que me busque mejor el ID, porque puedo tener más de un estudiante, entonces que haya hecho doble, pero también podemos utilizar esta. Vamos a hacer una prueba con esta consulta y luego con la otra. Entonces como ya hice la prueba de esa consulta aquí, la voy a probar acá. Entonces ya la tengo aquí pegada. Entonces todos los datos que voy a necesitar. Entonces aquí, como esto es el campo que nadie conoce, entonces tenemos ahí, ponemos un signo de interrogación. Entonces, ¿qué necesito aquí? Como voy a obtener por el nombre, voy a establecer una nueva consulta que sería acá arriba. Bueno, voy a dejarla ahí. Voy a establecer una consulta acá, CLS estudiantes. Voy a poner es igual a new CLS estudiante, estableciendo. Entonces aquí que le digo, ese dato lo voy a obtener de get. Vamos a ver si funciona, vamos a ver si no funciona, vamos a ver si es que no funciona. Vamos a ver, set string. Ya. Entonces ahora aquí pues ya sabemos los datos que nos va a traer, pero debemos tener en cuenta que el segundo dato que vamos a mostrar se llama nombre. Entonces debemos establecerlo aquí porque esta es nuestra consulta que estamos trayendo. Entonces aquí puedo establecerle un as, puedo establecerle una consulta con un tipo de dato as. ¿Qué es lo as? Para decirle que ya no se muestre como ese nombre, sino con otro nombre. Entonces voy a establecer ese tipo de consulta aquí. Entonces le voy a decir que, bueno, aquí sería, a ver, Luis, y este va a ser as como, entonces le voy a poner que se llame solamente nombre pero con mayúscula. Entonces este es el nombre que le estoy dando. Entonces ya al ejecutarlo ya no me muestra como ID sino as. Entonces voy a ponerle ese cambio, voy a hacer ese cambio ahí en esa consulta y vuelvo a hacer esa edición. Entonces de aquí, este es el nombre válido. Entonces aquí sería set estudiante, pero aquí sería un get in. Vamos a ver, get in, a ver si no funciona así. Vamos a hacer una prueba para ver si funciona. El siguiente campo de nuestro préstamo sería el set fecha de salida, get date. Aquí el ID préstamo, el otro dato que vendría siendo la fecha de entrada, fecha de salida y fecha de salida, salida. Desde aquí sería fecha de entrada y listo. Pues esto de aquí, listo. Entonces aquí set fecha de entrada, listo.
Entonces aquí hay que ver si esta consulta, lo que estamos haciendo, nos puede funcionar. Ya, entonces acá esta es la primera búsqueda para lo que sería el préstamo. Ahora la de acá va a ser para la búsqueda del libro. CLS libros. Entonces vamos a buscar lo que serían los libros en este caso. Entonces, ¿qué quiero que buscar de mi tabla de libros? De mis libros, ¿qué es lo que necesito? De mis libros necesito que me encuentre el ID libro, la categoría, el editorial y el autor. Pero si quiero, solamente puedo decir que de este solamente que me haga una búsqueda por la categoría. También voy a hacerle que me haga una búsqueda por la categoría. Entonces, pero voy a ingresar la categoría en ese campo. Entonces, ingreso una categoría y me va a tener de su ID de la compra. Entonces aquí vamos a poner libros con ese y del libro entonces aquí lo que voy a obtener es el get ID. Entonces acá entonces consulta, pues te la dejamos tal cual porque solamente vamos a ingresar un tanto y vamos a mostrar. Entonces esta consulta de aquí lo que necesito es el ID, ya está. Luego necesito categoría. Bueno, necesitamos ¿cuántos más? Tenemos 2, 3, 4, 5. Estarían 3. Entonces 1, 2, 3. Entonces set sería el que sigue categoría, creo. Sí, categoría. Entonces el que sigue es el editorial. Set editorial. El que sigue es el autor y por último el título. Set autor y set título. Set título. Entonces aquí es get string. Cambiamos para get string. Entonces aquí sería el primero que sería nuestro ID libro. El otro que sería vamos a copiar acá en la categoría los datos de la tabla. Entonces aquí el otro dato sería categoría, categoría, el editorial, el otro que sería el autor, el otro que sería el título y listo, tendríamos estos datos completos. Ahora hay que ver si esto no funciona correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro formulario. Entonces, vámonos al apartado de vista y vamos a crear el formulario. Entonces, nuevo, hot internal frame. Entonces tenemos que poner frm detalle, préstamo. Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en este diseño? Primero pues ampliamos un poco, establecemos que sea closable, su propiedad closable. Listo. Entonces acá lo que sea, voy a agregar la tabla. Vamos a agregar la tabla primero antes de todo. Vamos a agregar la tabla. Vamos a disminuirla un poco su tamaño. Y listo. Ahora en la tabla, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Puede ser el contenido de ahí, pero lo que quiero que me muestre es lo necesario. Entonces, para mi detalle, en mi detalle tengo ID libro y ID libro y ID préstamo. En lo que sería el ID del libro, ¿qué voy a mostrar en la tabla? Pues puedo mostrar lo que sería su autor, su editorial, su marca, pero mínimo puedo mostrar voy a mostrar dos cosas para no ser más extenso. Voy a mostrar su autor y su categoría. Entonces
vamos a hacer ese pequeño, vamos a poner primero ID, el que va por defecto. Del libro necesitamos a su autor y su categoría. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos de más de aquí de esto? Pues necesitamos ahora lo siguiente del préstamo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Poner el préstamo. El préstamo tiene fecha de entrada, fecha de salida y el estudiante. Entonces vamos a listar al estudiante, la entrada y las 2 horas de entrada y salida, todo. Entonces sería aquí estudiante. ¿Qué más? La fecha, salida y la fecha de entrada. Listo. Entonces ya tenemos los datos que vamos a necesitar. Estos datos solamente se van a mostrar, van a ser de muestra. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos de ley nuestro cuadrito del ID, de ley, nuestro cuadrito de ID. Acá arriba vamos a ponerle TXT ID. Este sería primordial. Ahora, yo tengo un formulario acá de que sería que tengo detalle de mi compra. Aquí, aparte de que tengo este ID me hace referencia a este pequeño de acá, es un label, que el cual hace referencia si yo busco aquí, en mi caso yo buscaba un producto, su ID se cargaba acá arriba. Entonces eso vamos a hacer. Entonces necesitamos 2 más de estos cuadritos para agregarlos acá. Entonces vamos a ponerlos ahí juntos, serían unos labeles, y aquí le vamos a cambiar en su propiedad. Cambiar la propiedad que sería border. ¿Dónde está? Border. La propiedad border la vamos a poner pellet border. Entonces aquí. Close. Entonces aquí vamos a querer que quede oculto. Vamos a ampliarlo un poquito. Listo. Entonces el nombre le vamos a poner LBL ID libro. Entonces copio, reemplazo para el siguiente que vendría a ser mi a ver, este es ID libre y este de acá es LBL ID préstamo. En sí esto es lo que se va a insertar en nuestra base de datos, su ID, pero lo que vamos a mostrar aquí pues es lo que quiero que se muestre en mi tablita. Ya, ahora una vez que hemos hecho esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestros test files. Entonces, para ello necesitamos este de aquí que nos va a hacer. Bueno, en este vamos a escribir el libro, vamos a escribir el nombre del libro en el caso de lo que es la búsqueda, porque aquí en mi consulta de detalle de préstamo, ¿qué es lo que busco? Entonces aquí sería según su ID del libro. Pero si yo en lo que es acá, en el proyecto de acá, el proyecto que tengo aquí, si yo insertaba el nombre del producto, me traía el producto automáticamente. Entonces voy a mostrarles las clases. A ver, CLS detalle, consulta detalle compra. Entonces aquí en lo que es mi producto, entonces aquí por el código de producto, según eso era lo que me hacía la búsqueda. Pero entonces para eso vamos a insertar en ese cuadro de texto, vamos a insertar como les dije, el nombre en el caso sería que vamos a insertar aquí, pues como no tenemos un campo para nombre del libro, pues yo dije que iba a poner, que se va a colocar la categoría, pero en este caso vamos a buscarlo por el autor. Vamos a hacer aquí, que este va a ser para el autor. Entonces aquí, un label, autor del libro, poner al libro, para hacer su búsqueda. De aquí. Ya luego de que busque el autor del libro, necesitamos labeles vacíos
¿para qué nos vamos a mostrar? Nos va a mostrar su categoría. Entonces para esto vamos a hacer un pequeño panel para separar estos campos. Este panel, dentro de este panel, al momento que busquemos el autor, dentro de este panel vamos a ponerla aquí, información del libro. Información del libro. Ya, entonces en esta información de este libro, ¿qué es lo que van a mostrarme? Pues ya ingresé el autor, va a mostrar la categoría. ¿Qué más me va a mostrar? Dije que la categoría y bueno, vamos a ponerle también el editorial. Por estos casos vamos a ponerle que también nos traiga el editorial. Listo, entonces ahí, entonces me va a decir editorial, y aquí necesitamos unos labeles que estén, bueno, vacíos o con unos puntitos, no importa. Entonces yo le pongo aquí unos puntitos. También lo mismo para el de acá arriba, y le cambio el nombre. Entonces LBL categoría, y el de acá LBL editorial. Listo. Categoría y editorial. Entonces, información del libro. Ahora lo mismo hacemos para lo que es lo que serían los del préstamo. Entonces necesitamos otro más. Voy a pegarme esto para ponerlo más acá abajo. Entonces aquí lo que sería nombre del estudiante que hizo el préstamo. Entonces información del estudiante de lo que es el préstamo. Entonces aquí sería información del préstamo, que nos carga préstamo. Entonces aquí del préstamo que nos va a traer, del préstamo dijimos que nos iba a traer la fecha de entrada y la fecha de salida. Entonces serían esos dos datos. Entonces aquí fecha salida, aquí fecha entrada, fecha entrada. Entonces aquí le cambio los nombres a los labeles. Entonces aquí sería LBL, el nombre LBL fecha salida, aquí LBL fecha entrada. Listo. Entonces ya lo tengo, y necesitamos un botón para buscar cada uno de ellos. Entonces este de aquí, voy a ponerle aquí buscar. Entonces acá debajo también se va a llamar buscar. Entonces aquí el nombre de aquí vamos a poner ETN buscar estudiante. Desde aquí buscar autor. Listo. Ahora lo que necesitamos, pues lo clásico, los botones de agregar, editar y eliminar. Entonces agregar, editar, eliminar. Esto de aquí sería por ahorita. Guardar, editar, eliminar. Ahora cambiarle el nombre a la variable. btn, guardar, btn, eliminar, y btn, creo que me equivoqué, aquí es eliminar, elimina y te acreditar, btn, editar, aquí le cambio acá,
eliminar, listo. Y ahí ya lo tendríamos. Nuestra estructura. Ahora hay que poner público todos los controles. Vamos a poner público esto. Code, público, acá. Ok. Aquí esto de aquí, esto de acá, esto de acá, esto de acá. Me lo voy a poner en público. Ok. Acá también público. Botones. La tabla también pública. Y aquí lo que más nos toca es dirigirnos al controlador. Bueno, ahora procedemos a empezar en nuestro control de detalle de préstamo. Bueno, aquí ya saben lo que tienen que hacer, pues ya les creo el archivo para lo que sería el código que se va a utilizar en el control. Bueno, entonces este es el archivo que vamos a utilizar para lo que sería lo que será el controlador. Entonces aquí dice archivo para el controlador con relaciones TXT. Entonces este es el archivo que se van a dejar y que está en la descripción del video. Entonces aquí importamos estas dos librerías que van a ser útiles, que casi es difícil agregarlas. Entonces ahora vamos a copiar desde aquí hacia abajo todo. Copiar. O sea, aquí pegamos y comenzamos las ediciones. Entonces aquí ya sabemos que donde dice CLS detalle compra iría nuestro CLS detalle préstamo agregado a la librería. Empezamos en todo aquí, copiar, pegar. Entonces aquí CLS consulta detalle préstamo, copiamos, pegamos y reemplazamos en todo. Y FRM detalle préstamo, y aquí reemplazamos en todo. Entonces aquí control detalle préstamo, aquí empezamos por esto, reemplazamos en todo. Entonces hasta ahí ya tendríamos todo, una parte solucionada. Entonces ahora tenemos que hacer las validaciones de estos action statement que todavía nos hace falta agregar nuestra implementación de action statement. Entonces aquí nos pide que agreguemos una librería, entonces la agregamos add import Java action statement. Entonces aquí btn buscar estudiante, como ya nosotros necesitamos combo bots, lo eliminamos y recordar que necesitamos otro botón, el botón que tenemos un botón para btn. También tenemos un botón para buscar lo que sería el libro, entonces creo que no está en modo público. Buscar autor que puse, entonces voy a ponerle las iniciales btn que no les puse. A ver, btn y si está en público, listo. Ahora aquí btn buscar autor y listo. Entonces aquí txt producto. Entonces aquí esto vendría a ser el txt que vamos a utilizar para hacer la búsqueda. En este caso sería el txt, no le he puesto nombre. Entonces aquí txt autor, listo. Y acá, el de acá sería txt estudiante, listo. Entonces esto sería txt el primero, autor. Si aplicamos el método override para sobreescribir. A ver, aquí arriba, al import, Popol Steiner. Aplicamos el método sobreescribir.
aquí el focus evento. Y aquí ya nos sale, pero nos sale un error aquí en este override. Bueno, vamos a hacer este mismo método para el siguiente, que sería el otro de TXT estudiante, y hacemos lo mismo override. Aquí no sé por qué sale error. Bueno, allá tendríamos. Ahora acá, en lo que es aquí el nombre de nuestra tabla, hacemos el reemplazo rápido. Este sería TV, no le puse tampoco nombre a la tabla. Pongo TV, detalle. Vamos a poner el TV detalle. Entonces aquí, TV detalle. Entonces coincidió un poco, entonces hacemos cambio. Aquí esto, importamos. Ahora, lo que nos va a subir es según los datos que va a mostrar. Entonces acá vamos a hacer que nos suban el autor y el estudiante. Entonces para cada textbox. Entonces TXT autor y el otro que sería 0, 1, 2, 3 en la posición 3. TXT estudiante en la posición 3. 0, que sería 1. Entonces ahora también al momento de que nos aquí, que más podemos subir, pues solamente establecemos que nos suba solamente esas cosas de ahí. Ahora, botón guardar, esto lo dejamos igual. Acá, editar, aquí. Las consultas como no vamos a listar nada, ningún combo box, entonces esto ya no es necesario. Esto de aquí ya no es necesario. Ya no es necesario. Entonces, listo. Entonces, ahora esto, corregimos esto. A ver, procedamos para ver qué pasó. Queremos agregar el por acción event. Esto de aquí ya no iría. Eliminar el try el catch, try. Y ahí sí podemos eliminar esto. Ahí ya no lo podemos. Ya, entonces necesitamos también una parte del título. Entonces en nuestro proyecto anterior que hicimos de lo que era el estudiante o cualquiera, podemos copiarnos esta parte de aquí, el set title y el método mostrar. Entonces aquí set title, entonces aquí que nos muestre la información de detalle del préstamo. Listo. Y aquí hacemos llamado al método mostrar, o creo que en este caso lo tengo llamado como mostrar, sí, mostrar. Listo. Ahora bajamos acá abajo y aquí donde dice BTN buscar, pues ya sabemos que aquí es el primero que vamos a buscar por, que sería el autor. Buscar por el autor. Entonces aquí, después arreglamos esto, igual esto de aquí. Ahora acá, esto de aquí borramos porque no lo utilizamos, no tenemos combo box. Ahora en esta parte de aquí pues BTN guardar. Entonces aquí tenemos que decir que si el LBL bueno, aquí para esto vamos a hacer un método mejor. Para esto vamos a hacer un método porque aquí vamos a hacer validaciones de dos cosas. Después hacemos esa validación. Entonces vamos a ponerlo aquí dentro de validar. O bueno, ahí no. A ver, vamos a colocarlo aquí. LBL sería y del libro es blanco. Entonces también vamos a hacer diferente blanco y entonces
es diferente a esto también. Vamos a ver aquí el otro dato que sería LBL, préstamo y de préstamo. Y entonces aquí en CLS compra vamos a poner el nombre de la, bueno, aquí ya no iría nada porque no estamos editando nada en un combo box. Entonces aquí los datos que vamos a insertar, entonces sería el set libro y el segundo set préstamo. Entonces los datos, bueno, este aquí no iría, entonces aquí sería set préstamo, LBL ID libro y el segundo LBL ID préstamo. Estos son los datos que nos pide para inserción. Entonces importamos, listo. Entonces ahora acá en lo que es el de editar hacemos lo mismo que hicimos acá arriba, esta validación. Hacemos esta validación para que no funcione, listo. Ahora entonces esto de aquí ya no iría y necesitamos estos dos campos de acá que tenemos acá arriba. Lo reemplazamos con estos de aquí, desde aquí abajo el video lo dejamos ahí y reemplazamos acá. Entonces acá que nos sale un error, pero bueno, estos errores se actualizan ya no sale más error. Ahí como pueden ver se actualizó solo. Entonces aquí BTN, buscar estudiante, y también el otro BTN, los otros BTN. Entonces ya hicimos el de estudiante, ahora vamos a hacer para el de autor. Entonces BTN, aquí sería BTN autor, BTN buscar autor, listo. Entonces acá esto mismo, pues como es lo mismo que vamos a utilizar, hacemos ese cambio aquí hacemos ese cambio. Entonces esto quedaría igual y ahora acá en llenar, aquí viene lo Pepa se puede hacer. Entonces aquí vamos a hacer el método que se va a llamar llenar autor, aquí vamos a llenar el autor. Entonces aquí hacemos el llamado a la clase, al CLS, donde tenemos nuestra consulta libro. Consulta libros. Esta es la que va a ir acá. Entonces aquí va a ir la clase CLS consulta con el CLS libro. CLS libro. Entonces aquí selecciono este y el de acá. Listo. Y acá. Entonces aquí el dato que nos va a traer, que sería el set, el caso que voy a escribir el autor, que sería txt autor. Entonces me va a obtener el texto. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a buscar? Necesito en una variable, tengo que verificar qué variable es la que iría aquí, la que busco. Entonces aquí puedo cambiar una consulta. Entonces aquí voy a revisar acá en mi otro proyecto que tengo para poder verificar el dato de que sería este que dice buscar producto, que esto creo que tiene enlazado con otra clase. Vamos a ir a la definición. Entonces dice buscar producto. Entonces este método que tengo en la consulta de producto, debo buscar en mi clase de consulta libros para ver si tengo un método que se llame buscar. Solamente le he puesto buscar. Entonces sería solamente el que dice buscar. Entonces eso es lo que voy a poner acá. Control, aquí buscar, solamente buscar. Este es el que hace un conjunto de listas. Entonces aquí ya voy a pasarle los valores. Si me encuentra el dato que estoy buscando, pues me lo acepta tranquilamente. Pero antes de eso voy a cambiar que ya la búsqueda no sea por categoría, sino por el autor. Entonces el autor aquí me va a get autor. Entonces aquí ese es el cambio que solamente estoy haciendo para lo que sería el autor. Ahora acá
En lo que es el préstamo, aquí voy a irle pasando según valor a los labeles que tengo en mi formulario. Entonces voy a seguir cerrando estas clases para no tener mucha FRM de préstamo. Entonces aquí, para llenar estos labeles, entonces voy a llenar los dos labeles, lo que sería la categoría y el editorial. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Entonces aquí FRM, LBL, categoría, SecText va a ser igual. Entonces como no estoy haciendo ninguna conversión, es mínimo, lo que debo hacer es obtener la categoría. Entonces acá esto de fecha, en el caso que estén haciendo con fecha, esto nos va a servir en el otro código más adelante, pues nos puede servir. Por eso ahorita solamente lo voy a hacer de mandado a comentarios, porque lo voy a utilizar pero en otro método. Entonces para solamente después copiarlo y pegarlo. Ya, entonces voy a eliminar este y voy a utilizar el de acá. Entonces aquí LBL, el otro que sería editorial, entonces aquí me va a obtener el get editorial. Entonces ahí ya me buscó el dato. Ahora bien, acá, ahora en el demostrar, bueno, vamos a hacer el otro método. Vamos a hacer el otro método que sería para ya no sería llenar autor, sino llenar llenar estudiante. Ya, listo. Entonces, bien, ahora si vamos a llenar al estudiante, creo que lo copié mal allá, pegué mal bajo de aquí, ahí. Ya, entonces aquí llenar estudiante, o bueno, vamos a ponerle llenar préstamo y el de acá sería llenar libre. Ya, entonces aquí parámetro de búsqueda, el autor. El parámetro de búsqueda acá para lo que sería, me busque el estudiante y me traiga su fecha, voy a utilizar, lo que voy a utilizar aquí va a ser el método que tengo en mi clase consulta detalle, creo que el que hice ahorita, porque aquí tengo esto aquí. Entonces acá este es lo que me va a obtener. Entonces voy a tener que hacer una pequeña búsqueda de este campo, que voy a hacer llamado a buscar préstamo. Vamos a hacer ese llamado a ese dato. Ahora vamos a hacer ese llamado, que hace falta una llave. Hace falta una llave cerrada. Entonces ahora aquí sería TXT, vamos a hacer una prueba para ver si no funciona. TXT estudiante, entonces aquí sería CLS consulta, vamos a ver, en bajo estudiante. Estudiante, no sería estudiante, sino el préstamo que voy a buscar. CLS, consulta préstamo sería. Consulta bajo préstamo. Este es el que necesito para la búsqueda. Y aquí el CLS préstamo, que es el que voy a obtener la fecha. Y entonces aquí, entonces aquí sería set, que sería lo que busco al poner ahí en el estudiante. Aquí está lo complicado, porque debería
crearme un método que lo que en sí va a hacer es, en mi clase préstamo, esto de aquí lo que va a hacer es obtenerme un nombre. Entonces, por lógica, voy a crearme un nuevo atributo que se va a llamar nombre. Listo. Entonces, este método lo voy a encapsular getSetter. En mi caso porque tiene un poco de inconveniente. Entonces yo porque necesito un campo nombre para que quiera listarme en función de esa consulta que tengo en el dato de acá. Entonces aquí podría ponerle set nombre y sería el TXT estudiante. Entonces acá en la consulta del método buscar, a ver cómo se llama el método buscar. Entonces consulta, préstamo, en un método de búsqueda que le puse buscar producto. Bueno, fue un error mío visual, pero bueno, voy a dejarlo ahí para que no haga tanta maldad. Entonces aquí estoy buscando por la fecha, pero entonces aquí no sería hacerlo lógico buscar por aquí en dato. Entonces ¿qué es lo que puedo hacer? Ya, entonces aquí, puede crear una nueva clase, una nueva instancia de una clase. En la nueva clase de CLS estudiante, una instancia. Entonces aquí, pues porque en el método que tengo que voy a llamar, entonces voy a buscarme al estudiante. Entonces vamos a ponerle aquí el método buscar, sería estudiante que tengo acá, porque aquí tengo un método buscar estudiante. Vamos a verificar que tiene ese método, porque navigate, go to source, buscar el estudiante. No, este no es. Sería hacer una consulta de otra consulta. Vamos a hacer una prueba, vamos a ver una consulta, pero en este caso sería de CLS consulta estudiante igual acá, y aquí le cambio aquí el nombre de la variable y buscar, y entonces ya lo tengo ahí. Ahora, ¿qué dato voy a sacar del estudiante? Entonces, LB categoría A, aquí voy a tener, como dije, las dos fechas, fecha entrada y get fecha salida, pero aquí vamos a utilizar esto método que está comentado aquí. Vamos a descomentarlo. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Get fecha entrada, get fecha salida. Listo. Date 1, date 2. Importamos la librería. Este es mi caso porque estoy trabajando, voy a traer fecha, entonces por eso lo utilizo. Entonces add import simple date format, me pide que importe otro, importo el otro. Y ahora LBL fecha entrada de date 1 y LBL fecha salida va a ser igual del 2. Entonces ahí, hasta ahí, esperemos para ver si es que no funciona. Ahora acá, en lo que es mostrar, ya, entonces en el detalle, ese detalle préstamo,
Aquí sería lo que voy a mostrar. Entonces voy a mostrar dobles datos. Aparte del producto también voy a mostrar aparte del préstamo, voy a mostrar también voy a buscar lo que sería el estudiante, estudiante. Listo. Entonces aquí, pues lo que tengo, pues los datos que tengo acá en mi formulario. Entonces voy a ir cerrando esto para verificar un poco mi formulario. Tengo el ID, autor, categoría, estudiante, fecha de entrega, fecha de salida. Entonces voy a ir viendo. ID si tengo, autor, categoría. Ahora, lo que sigue es estudiante. Ahora, acá el que sigue es fecha salida, el otro fecha entrada. Fecha salida, coma, fecha entrada. Ahora aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6. 6 tamaño de 6, editable 6. Ahora, como no necesito esto, ahora aquí viene lo Pepa. Ahora aquí en la posición 1, el autor. En lo que es el autor, aquí tengo lo que es el libro, también me falta. Sería el libro también, una clase. CLS, libros. Entonces vamos por orden. Libro. El libro que tiene el autor. Entonces voy a la segunda línea, sería el 2. Tendré que poner libro. Y aquí buscar lo que sería. Voy a cambiarle el nombre. Aquí es buscar libro. Listo. Ahora bien, acá buscar libro. En cantidad de mis notas. Entonces sería 2. Buenas tardes, ¿ya estás cansada de tanto bailar? Libro. En la posición 1 me va a obtener get autor. Listo. El segundo dato, el 2, que vendría a ser 2 libro, y el otro la categoría, get categoría. Listo. Entonces, ya lo tengo. Ahora lo otro, que vendría siendo el préstamo. Ahora el préstamo, del préstamo me va a obtener lo que serían las fechas. Aquí préstamo, entonces 1, 2, 0, 1, 2, ese sería 3, este sería 4 y este de acá 5. Entonces 4. Entonces aquí sería buscar préstamo. A ver, get, fecha salida, que es la primera. Y por último, fecha préstamo, get fecha entrada. Entonces este sería el 5. Ahora, el estudiante, que vendría siendo el 3, debería cambiar a, vamos a eliminar esto. Entonces ahora vamos a ver estudiante igual a SQLST punto. Bueno, hasta ahí. Creo que sería, creo que nomás sería hasta ahí. Entonces
Entonces aquí el 3, mis notas, sería get. Debería cambiarle algo aquí para que me acepte lo que sería del préstamo. Necesitamos el ID del estudiante, en ese caso sería el nombre del estudiante. Entonces aquí creo que hace referencia a ese dato que estaba omitiendo, creo que lo coloqué acá en préstamo, sería el estudiante. Entonces voy a habilitar de nuevo esta línea de código. Entonces aquí en este campo, este get nombre, que sería igual si yo en este campo, en este caso, hago una pequeña búsqueda. Vamos a ver, creo que aquí no me va a obtener nada, pero vamos a ponerle como prueba. A ver, control X, 3, sería el libro. Bueno, aquí no es libro, sería el otro del préstamo. Sería préstamo punto get nombre. Listo, entonces ahora este campo de aquí vamos a ver cómo lo vemos para arreglar. Entonces aquí agregamos las librerías para editar esto, igual acá. Aquí es CTRL, detalle préstamo. Nuestro método de limpiar, pues solamente vamos a hacer que se limpien nomás los TXT de autor y TXT estudiante. Y los labeles también. LBL, categoría, LBL, editorial, LBL, fechas, LBL, salida y LBL. Bueno, hasta ahí nomás sería. Se anula. Listo. Ahora, en lo que es validar, vamos a validar que solamente se ingresa en campos TXT autor y el TXT estudiante. Listo. Entonces, estas dos validaciones, esto no iría. Validar producto, de que debe insertar datos, donde tengo esa validación. Validar pro, vamos a ver dónde lo tengo. Vamos a verificar dónde tenemos ese validar pro. Validar producto, aquí lo tengo. Entonces, entonces aquí creo que hice al revés, esto al revés. Empecé y control. Bueno, solamente iría uno nomás. En este caso solamente iría la validación de uno solo. De validar el autor. A ver, ¿y ella por qué dijo yo sabía? A ver. Autor, estudiante, aquí texto estudiante. Y listo, entonces acá lo de validar, vamos a eliminarlo porque esto de aquí sería validar para cada uno de los botones. Ahora, acá subimos hasta acá arriba, hasta donde tengamos este método validar, vamos a eliminarlo. Y eliminamos una de estas llaves. Listo. Entonces aquí ya tenemos esto, tenemos este de acá también lo eliminamos también este método de acá porque no estamos haciendo validaciones, solamente estamos listando. Entonces aquí sí, entonces aquí validar, vamos a hacer que este es validar autor, entonces aquí llenar el autor es del libro, entonces aquí, entonces otro método de para el siguiente botón, entonces aquí sería btn buscar estudiante. Entonces aquí el buscar estudiante lo vamos a hacer llamado a llenar préstamo. Entonces aquí validar estudiante. Listo, entonces aquí ya tendríamos todo esto ya hecho. Entonces tenemos que ver dónde nos sale errores, dónde es
aquí llenar. Ella va a prestar ahorita del puro. Llenar, este sería el autor, este sería el libro. Aquí llenar, préstamo, listo. Entonces aquí ya tenemos. Hasta ahí. Creo que ahí estaría. Entonces, hora de hacer la ejecución de nuestro proyecto para ver si nos está saliendo correctamente o tenemos que hacer cambios o validaciones. Ahora, ya saben lo que tienen que hacer: copiar, pegar. Aquí CLS detalle préstamo. Aquí también CLS consulta. Ahí la vi la publicación. Yo creo que ella pone las publicaciones como para que la gente no le pregunte nada. Consulta, Sacar el cuento que cada va a hacer. detalle, préstamo. Lo que pasa es que ella está descansando para Y luego acá, aquí FRM, Y yo creo que ya la pagan. detalle préstamo, Porque todo el día igual está enferma. CTRL, préstamo. Y ahí listo. Bueno, ahora ejecutar el proyecto para ver qué es lo que sale. A ver, aquí hay un error, dice de... Aquí no se les CTRL detalle. Este mismo. Okay. Listo. Ahora sí. Ejecutar para ver si está funcionando. Bueno, entonces vamos a ejecutar el proyecto. Aquí ya pusimos a los FRM, LBL préstamos que hacen falta, y el de acá para que nos traiga los préstamos, o sea los ID. Entonces vamos a ejecutar el programa para ver dónde será que si no está funcionando o no está mal. Entonces aquí detalle préstamo. Entonces aquí buscamos el nombre, vamos a buscar por estudiante. Aquí sería, bueno, el estudiante no, sino sería libro, sería date. Entonces aquí está, y entonces busco aquí date, buscar. Entonces aquí nos trae el ID del autor con su categoría y su editorial. Ahora acá el nombre, deben buscar, nos busca, entonces ahí debe haber un error en lo que es la línea de código. Entonces acá hay que arreglar bien para que al momento de la consulta nos busque, porque el método buscar que tenemos nos busca es por la categoría. Entonces, para que funcione, a ver, entonces en la bulla. Entonces aquí en set AL préstamo. Entonces el préstamo sería lo que es el set, a ver, set ID. Entonces aquí me va a pedir una conversión, entonces, pero no necesito de ley una variable nombre. Insertamos el nombre para que nos busque ese nombre. Entonces necesitamos hacer ese cambio porque esto no está funcionando, así que toca eliminar lo que sea referente a estudiante porque no nos está funcionando. Entonces, para que nos traiga el nombre del estudiante debemos modificar desde nuestra clase de acá. Ya agregaron, bueno, este es control, no, este control no, en lo que es acá el préstamo. En mi caso, porque estoy haciendo una consulta de varios campos, o sea que quiero que en esta consulta de mi detalle, como estoy haciendo un detalle, pues yo quiero que no me muestre, en vez del ID, en mi caso que tengo una tabla que se llama préstamo, en la tabla préstamos tengo un ID estudiante, entonces yo no quiero que me muestre ese ID estudiante o ingresarlo para buscar, sino quiero buscar el nombre, entonces por eso hago todo eso. En el caso que ustedes no quieren hacer eso, pues el video solamente les funcionaría hasta
que obtengan los datos del préstamo, porque el préstamo es del ID del libro, porque el libro solo no tuvo tanta complicación porque no me era esto, porque no estoy haciendo consultas estructuradas en eso. Entonces ahora voy a seguir modificando el proyecto, porque como les digo, el de ustedes es, si van a hacer con esto, pues ya tranquilamente podrían haber hecho con este y en el libro, pero estoy haciendo doble. Ahora, entonces voy a seguir modificando desde mi clase, ya agregué una nueva variable. Ahora voy a modificar desde la consulta, una consulta préstamo. Ahora, como tengo un método de buscar que busca por la fecha de entrada, entonces voy a crearme un método similar a este para buscar y me obtenga, para que me muestre el ID del estudiante. En el caso de que lo ingrese para buscar, sí, en ese caso. Entonces aquí sería búsqueda de un estudiante préstamo. Vamos a ponerlo así. Listo. Entonces aquí la consulta sería préstamo y hacer una consulta como hice en el consulta de detalle préstamo. Una igual a esta que hice acá arriba. Una consulta de esta es igual. Y acá también me va a salir una falla porque estaba obteniendo el nombre, pero esto sería un ID. Entonces aquí sería la variable que crea ahorita, que sería nombre, para que me traiga el nombre. Get string. Entonces aquí también me iba a salir un pequeño error. Entonces ahora necesito esta consulta de aquí. Entonces el formato de búsqueda que voy a buscar es por el nombre del estudiante. Listo, no hay problema en eso. Ahora acá en mi consulta de préstamo reemplazo esta consulta por esto que tengo acá. Listo, entonces parámetro de búsqueda no sería ahora una fecha, sino A1, bueno, AL punto el nombre, tenga el nombre, que es set string. A ver, set string. Ahora bien, acá debo reemplazar set nombre por nombre y get string. Si hago estos cambios, estos pequeños cambios, y me voy acá de nuevo a mi control, aquí ya utilizaría este campo y utilizaría AL y SQL, y aquí el método que creé ahorita, buscar estudiante préstamo. Entonces ahí, tan solo ahí me funcionaría. Entonces préstamo el nombre. Entonces vamos a ver si funciona. Ahora el préstamo, vamos a buscar al estudiante. Buscar, aquí me trajo ya las fechas, pero me trajo con 00 aquí un problemita aquí. Debería haberme traído el mes, pero bueno, ya nos trajo los datos que necesitábamos. Me trae que el código del ID es 1. Entonces verificando esto sería 5.4, fecha de salida 5, entrada. Bueno, aquí me trajo, bueno, no me olvidé configurar esto ya. Aquí sería 05, Luis. Entonces vamos a verificar acá en lo que sería préstamo 1. Sí. Entonces el error que no me trajo fue la fecha, pero eso ya es lo de menos. Ahora bien, vamos a editar esto de aquí, que no es editorial sino fecha entrada.
Listo, entonces ya teniendo ahí, vamos a ponerle los bordes a esto, bordes, un cuadrito, de aquí también lo voy a poner como un cuadrito, listo. Ahora, en esto, en lo que es la fecha, pues me las trajo en el formato que especifiqué, me la trajo en un formato raro, me trajo lo que sería el mes fue lo único que no me quiso obtener, pero el día sí. Entonces vamos a verificar en lo que es nuestra consulta. A ver, la consulta, préstamo, aquí, en esta parte de aquí. A ver por qué no me quiso obtener la fecha. Deja salida, entrada, estudiante y entonces fecha salida, ya tengo esto, ya listo. Y ahora, ¿qué más necesito? Vamos a verificar acá en los proyectos anteriores, en el proyecto anterior que tengo, para verificar esa parte. Control detalle. Ahora, ¿dónde tengo lo de la fecha? Que es lo que causó un poco de inconveniente, que no me trajo el día. Entonces, verificando acá en lo que sería la consulta de esta clase, vamos a ver que me trae la fecha correctamente. En la clase entonces no sería esa, sino sería la de buscar producto. Vamos a verificar el formato. Debo convertir el formato de la fecha en una consulta. Verificar si también tengo esos mismos cambios. Vamos a cerrar esto, detalle préstamo. Vamos a verificar si tengo también ese mismo cambio. No tengo ese mismo cambio entonces debería copiarme la conversión que tengo. Bueno, no tengo conversiones, pero sí las tengo aquí. Serían las mismas, supongo. A ver aquí. Estas configuraciones de aquí las necesito y ponerlas acá abajo. Creo que era todo seleccionado. No seleccioné todo, realmente las dos fechas. Aquí están las fechas. Try catch desde las fechas. Try catch desde las fechas. Ahora que tenga las fechas de la manera correcta. Listo. Bueno, ahora probando de nuevo. Ya debe salir correctamente las fechas con el mes, porque solamente me trajo el día. Entonces, detalle préstamo. Buscamos a Luis. Y aquí ya nos trajo el día. Ahora el autor, creo que era Dates, me trae la leyenda. Aquí están los IDs. Y le damos a clic en guardar y me dice guardado. Pero en cuestión es que no se muestra. Pero en la base de datos creo que sí se guardó. Entonces vamos a buscar detalle préstamo. Si debe haberse guardado correctamente. Sí, se guardó. Como pueden ver aquí. Ahora lo que toca arreglar es un poco de diseño. No, para no demorar mucho, este sería el último video. Voy a arreglar esto aquí para poner un poco más arriba, hacerlo más pequeño, que no me
me tape mucho al otro. La cuestión aquí de la consulta es en lo que sería mi método mostrar. Después de guardar un control de préstamo, después de guardar me muestra, pero la actualización de los datos no está completa. Entonces aquí, a ver, posición 1, el ID, autor, categoría, esto tampoco no iría, omitiéndolo, estudiante, fecha entrada, fecha salida. El puesto 3 sería para el estudiante. Vamos a ver. Ya, entonces voy a hacer un error al momento de mostrarme los datos. Mostrarme los datos, muestra, pero consecuentemente busca su producto, busca su compra y añade. Control de detalle, libro y préstamo. Fecha. A ver acá. Fecha salida, fecha entrada, estudiante, ID, autor, categoría, estudiante, fecha salida, fecha entrada y fecha entrada. Voy a pausar un poco el vídeo para que solucione este error para que no sea tan extenso. Y ahora sí ya solucioné el problema que tenía, que no me cargaban los datos. Ahora, ¿cuáles eran los errores? Los errores en sí eran de lo siguiente. Era en cuestión de las consultas que tenía acá. El primer error que no me cargaban los datos era porque en lo que es el libro, aquí no estaba especificando que get era, sino tenía get in, pero el get que estoy utilizando es de los atributos de mi clase de detalle préstamo. Entonces, para que estos campos sean iguales, entonces ya una vez que lo traiga el préstamo va a traer valores, ya va a traer un ID, por ejemplo 1. Entonces, si ese 1 de ID es igual al ID del libro, o sea, ese ID que trae igual al ID del libro, pues me va a leer todos los campos, los lee. Y en el mismo caso era acá en este caso había puesto que se sacara nombre, pero lo que me trae esta clase de aquí, CLS de préstamo, que viene desde el controlador, lo que nos trae es un número, o sea, el ID de esto, en este caso. Entonces, si él nos trae estos campos, entonces aquí mismo también. Entonces aquí recuerden que tenía un CLS de estudiante, entonces también lo eliminé. Entonces así quedaría la clase con los respectivos datos. Entonces este sería todo el proyecto. Entonces voy a empezar a hacerlo desde el inicio, desde cómo quedó, desde agregar a un estudiante. Vamos a agregar un estudiante de 080 37 00657, un nombre Felipe, ponerle
Vamos a poner Felipe solamente. Edad 23. Teléfono con el al azar, correo al azar, dirección al azar. Y bueno, aquí no se pone nada porque no estoy buscando todavía. Guardo. Entonces, guardado. Listo. Entonces, si trato de guardar un campo vacío, me dice que ingrese datos. Si trato de ingresar letras aquí en lo que es la cédula, y aquí también se ingresan letras. Guardo, me dice que inserte solo números en el campo cédula. Entonces inserto números, le hago caso. Entonces si sigo insertando, me dice que inserte solo números en el campo de datos. Entonces ingreso a números. Entonces si sigo insertando, me dice guardado. Porque me faltó validar aquí en lo que es el teléfono. Eso es lo único que me faltó validar. Edito. Puedo editar, suben los datos arriba. Puedo editar. Mismo valido lo que es el teléfono. Edito 222. Elimino. Vamos a buscar por el número de cédula que era 080 7000657. Buscar. Y nos encontró Felipe. Actualizamos la tabla, todos los datos completos. Vamos al siguiente, que serían los libros. En los libros vamos a agregar otra categoría, Pepito. Vamos a ponerle categoría Pepito. En el editorial, chamaco. Autor, Juan. Vamos a ponerle como autor Juan. El título, Pepito Grillo. ¿Sí? Guardo también. Se llama guardado. Entonces vamos a buscar la categoría, que sería Pepito. Y nos encuentra Pepito. Actualizamos la tabla, agregamos otro al azar, guardamos para poderlo eliminar. Vamos a editar, vamos a editarlo, editamos y ahora eliminamos. Listo. Entonces ahora vamos a lo que era el préstamo. En el préstamo aquí nos lista al nuevo que pusimos Felipe. Entonces Felipe, vamos a eliminar a uno de estos Luis de aquí, vamos a eliminar a este. Vamos a ingresarlo a Felipe. La fecha de salida de Felipe fue el 30 y la hora de entrada fue el 23. Guardamos a Felipe. Entonces aquí buscamos por la fecha, es 20, 22, 11, 23 para buscarlo a Felipe. Entonces ya lo buscamos a Felipe, actualizamos su tabla. Ahora vamos en lo que sería el detalle préstamo. Entonces ahora vamos a recordar el nombre de Felipe. Bueno, no le puse Felipe sino Felile. Vamos a editarlo. Entonces Felipe era Felipe. Y ahora sí se llama Felipe. Ahora vamos a ver en el detalle. Aquí, autor del libro. Vamos a recordar el autor del libro que le pusimos en los libros. En los libros tenemos un autor del libro, Juan. Entonces vamos a poner de autor del libro, Juan. O sea, autor del libro, Juan. Buscar. Buscamos y nos encuentra a Juan con su ID 6 y la categoría Pepito y el editorial Chamaco. Revisamos eso. Libros. Aquí está Pepito, editorial Chamaco, autor Juan. Entonces acá, en lo que es acá, el nombre del estudiante, buscamos por el nombre Felipe. Buscamos y aquí nos da la fecha. Entonces buscamos para ver si la fecha del préstamo que hizo Felipe fue correcta. Entonces aquí buscamos detalle en lo que sería el préstamo. Entonces decimos que Felipe salió dice que es el 11, la hora de salida fue el 11 del 30 y la entrada fue el 11 del 23. Entonces sí están correctos los campos. Entonces agarramos y guardamos los campos de este nuevo dato. Entonces aquí está los datos. Entonces dice que el autor fue Juan del libro, la categoría fue Pepito, el estudiante que lo trajo fue el que lo hizo el préstamo fue Felipe y esta es la hora que lo tuvo. Entonces aquí para editarlo vamos a buscar otro dato. Vamos a ver si tenemos otro autor de otro libro. Creo que era parte de date libro. Tenemos otro autor que es Beto. Buscar Beto. Aquí SQL los lista de verdad como de la forma correcta. Entonces aquí Beto, autor Beto. Ahora acá
el estudiante, vamos a ponerlo como el estudiante de Pedro. Pedro, buscamos a Pedro, entonces aquí Pedro tiene su hora de entrada y salida, entonces editamos, se actualiza la información. Beto Patín Pedro. Entonces ahí ya tenemos. Ahora si queremos eliminarlo, pues eliminamos. Ahora bien, si van a eliminar los datos de una tabla, si no tienen eliminación en cascada y todos sus datos están relacionados, les va a salir un pequeño error. A ver, en este caso, si quiero yo eliminar a Felipe, quiero eliminar, por ejemplo, a Pedro, le voy en eliminar, me dice que no se eliminó. ¿Cuál es el motivo? Acá está la excepción que nos arroja esa excepción. Porque no le hemos puesto que la eliminación y la actualización no sea eliminación en cascada. Entonces por eso nos manda ese error. Por eso no nos elimina. Entonces para poder eliminar ese dato, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos al dato donde estamos utilizando a Felipe. Felipe lo utilizamos desde préstamo. De aquí hacemos esa eliminación. De aquí lo eliminamos y ya no lo está utilizando más. Entonces ahí ya lo podemos eliminar de aquí, porque así he hecho la eliminación en cascada. Entonces para solucionar esa eliminación en cascada, bien, pueden dirigirse acá a su proyecto de estos datos, en lo que sería la base de datos, y en lo que es el diseño de la base de datos, en más diseñador, aquí configurar que la eliminación y la actualización sean cascadas para que los datos le puedan funcionar, para que puedan eliminar. Es una eliminación así y eliminación completa. Entonces sería la eliminación en cascada. Entonces vamos a hacer esa pequeña configuración aquí para ver si podemos hacerlo. Entonces crear relación, alternar. A ver qué hice. A ver. A ver. Diseñador. Bueno, aquí solamente era para ocultar. A ver. ¿En dónde sería para el editarla? No puedo editarlo aquí, pero bueno, si van a trabajar con MySQL y sus relaciones están en eliminación en cascada, mínimo, bueno, vamos a darle la configuración y pues podemos cambiarle que su relación sea en su actualización y eliminación sea en cascada. Le podemos hacer esa configuración para poder hacer los cambios correctos, pero eso lo pueden hacer en lo que es la MySQL o otro tipo de datos. Entonces, como está relacionado, vamos a ver, no, aquí no es, aquí sería en más, primaria, único, índice espacial, valores. No, la verdad parece que no, aquí no se puede, pero bueno, si pueden hacerlo en MySQL, bienvenido sea. Entonces la eliminación y la actualización debe ser en cascada. Bueno, entonces eso es todo.